las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. Apreciados hermanos, es un gozo el poder saludarles nuevamente en nuestros 10 días de oración. El día de hoy nosotros llegamos al día número 5, es decir, vamos a la mitad del camino por la gracia de Dios. Y durante estos días nosotros hemos observado de manera muy puntual lo que Dios quiere de nosotros como pueblo suyo. Es decir, Él anhela y desea que sus hijos puedan proclamar el evangelio, puedan llenar de amor doquiera ellos están, y entonces Cristo Jesús pueda manifestarse en las nubes de los cielos. Pero mientras eso sucede, preparemos nuestros corazones, avivemos esa llama que está dentro de Él y corramos a sus brazos para alcanzar instrucción, para alcanzar paz y para alcanzar de su amor inmutable y eterno. Les invito a que podamos inclinar el rostro. Vamos a ir a Dios en oración para pedir su dirección. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora, rogamos para que tú te manifiestes en este lugar virtual, que por tu gracia y por tu bondad podamos escuchar tu voz a través de tu palabra escrita. Y que, Señor, las palabras que se digan puedan ser de vida para vida, porque estamos seguros que tú pones los medios necesarios para instruir a tu pueblo, capacitarlo y darnos de esa luz que necesitamos para reflejar a los demás. Acompáñanos en esta noche, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, Llevando luz a casas de esperanza y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. Llegamos al capítulo número 5 de nuestro libro El Servicio Cristiano. Para este capítulo, la autora, la hermana White, nos presenta y nos pone enfrente una necesidad que tenemos como iglesia. Pero que también tenemos como individuos, como hijos de Dios, de los cuales hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y es que el título es La Iglesia como Centro de Educación. Quisiera iniciar con la siguiente frase que he extraído de este capítulo. Dice: Dios espera que su iglesia discipline y prepare a sus miembros para la obra de iluminar al mundo. Debe darse una educación cuyo resultado sea suscitar a centenares de personas dispuestas a entregar sus talentos valiosos a los banqueros. Por el uso de estos talentos se desarrollarán hombres que estarán preparados para ocupar posiciones de confianza e influencia y para sostener principios puros y sin contaminación. Así se realizará mucho bien para el maestro. Yo quisiera tomar un tiempo para poder discernir esta primera línea. Su iglesia, Dios espera que su iglesia discipline y prepare a sus miembros para la obra de iluminar al mundo. Nosotros podríamos entender que automáticamente después de entregar nuestras vidas a las aguas del bautismo, nosotros estamos plenamente capacitados.
y que no necesitamos quizá estudiar más la palabra de Dios, el poder conocer más acerca de su palabra, pero también ya he sido salvo a través de esas aguas, así que no necesito realizar un servicio a Dios porque al final yo soy salvo por gracia, no por obras. Sin embargo, apreciada familia, las obras reflejan lo que hay en nuestro corazón y esto el apóstol Pablo lo menciona, en cómo es algo que refleja lo que de adentro sale. Y es en ese contexto, en el actuar, que nosotros debemos de saber, debemos de conocer, debemos de prepararnos, debemos de disciplinarnos para que entonces la iglesia pueda ser un proyector de luz a toda la humanidad. Y aquí la hermana White hace un comentario muy interesante. Debe darse una educación cuyo resultado sea suscitar a centenares de personas dispuestas a entregar sus valiosos talentos a los banqueros. Es decir, que al nosotros desarrollar nuestros talentos que el Dios ha puesto en nosotros, que el Espíritu Santo ha designado para cada uno de nosotros, comenzamos a contribuir en la ganancia celestial. Voy a ponerlo de esta manera porque la hermana White lo utiliza. Y no es otra ganancia más que la de almas, más que las de corazones convertidos. Esto no tiene nada que ver con el dinero, por supuesto. Pero lo que sí nos hace saber es que se necesitan de personas que estén dispuestas a desarrollar sus talentos para honra y gloria de Dios. Porque a través de esos talentos nosotros ganaremos confianza, influencia con las personas que esperan salud y esperanza, que esperan amor y paz, que esperan el mensaje de un Cristo que regresará por ellos y que perdonará sus pecados. Necesitamos ser una iglesia preparada, una iglesia no solamente que conozca, sino que sea disciplinada. Y esto es algo que a día de hoy la tendencia de la humanidad es a veces difícil de poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la cultura del día de hoy es no me gusta algo, bueno, gracias, pero ahí lo dejo. Con eso no estoy de acuerdo, bueno, ni hablar. Pero la disciplina es hacer algo sabiendo que es lo mejor, aunque a veces siquiera yo tenga el deseo o las ganas de poder realizarlo. Hacerlo por disciplina, porque es bueno y porque es necesario. Necesitamos una iglesia preparada. Dice la hermana White, la mayor ayuda que pueda darse a nuestro pueblo consiste en enseñarle a trabajar para Dios y a confiar en Él y no en los ministros. La iglesia se está marchitando porque no han empleado sus talentos en difundir la luz. Deben darse instrucciones cuidadosas que serán como lecciones del maestro para que todos puedan usar prácticamente su luz. Los hermanos han oído demasiados sermones, pero ¿se les ha enseñado a trabajar para aquellos por quienes Cristo murió? ¿Se les ha propuesto y presentado algún ramo de trabajo de tal manera que cada uno haya visto la necesidad de tomar parte en la obra? En primera instancia, respecto a esta parte de nuestra lectura, es importante subrayar. Y si bien la hermana White hace un énfasis en los ministros y de obreros preparados, yo quisiera ir más allá. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, aceptamos a Cristo por las aguas del bautismo, nosotros depositamos, se infiere que depositamos nuestra confianza en Dios. Dios es quien nos ayudará a surcar todos los desafíos, los conflictos, también a alcanzar los objetivos. Pero resulta ser que al pasar del tiempo,
yo comienzo a poner mis ojos en el de ministerios personales, en el anciano, en el director, directora de diáconos, diaconisas, en el de jóvenes, en el de los clubes, en el pastor. Pero cuando estas personas fallan, nuestro corazón se tambalea porque decíamos, bueno, si él que era lo máximo en el liderazgo cristiano, si yo que lo veía, que era un pan de Dios, podemos llegar a decir, cayó, ¿qué me espera de mí? Necesitamos mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en las personas como nosotros, porque nosotros fallamos y esto no es excusa y esto no es justificación para poder fallar, no, porque nosotros somos llamados a alcanzar la norma elevada del cristiano, es decir, tener en el corazón la ley de Dios, ponerla en práctica y porque le amamos, le obedezcamos. Pero también es una realidad que no debemos de poner nuestra mirada en las personas como nosotros. Y cuando esto sucede, cuando en muchas ocasiones dejamos de seguir a Cristo y comenzamos a seguir a nuestros hermanos, dijera el apóstol Pablo, a nuestros consiervos, la iglesia comienza a marchitarse, porque en vez de emplear nuestros talentos para compartir la luz, comenzamos a granjearnos de, quizás no de aplausos, pero sí de hitos para nosotros mismos, de haber alcanzado victorias personales y no haber alcanzado con ellas almas hacia los pies de Cristo Jesús. Piensa en tu congregación. ¿Por qué a día de hoy siempre vemos los mismos que pasan al frente? ¿Por qué a día de hoy quizá los mismos que han dado estudios bíblicos por 20 años son los mismos que dan estudios bíblicos a día de hoy? Porque parte de nosotros sí ha entendido que debemos de tener la mirada puesta en Cristo y utilizar nuestros talentos, pero los demás puede ser que se hayan estancado, puede ser que nos hayamos quedado estancados. Entonces, nosotros necesitamos instruirnos y si tenemos la bendición de ser instruidos, capacitar a los demás. Esto se logra de una manera personal, de un alcance personal. El discipulado no es como el evangelismo, aventar la red y ver que en la red cuántos peces caen, de qué tamaños, no sabemos, incierto, pero aventamos la red. El discipulado es como si tú fueras con un arpón y dijeras, voy a buscar a tal pez con esta y esta y esta y esta condición, y entonces yo le compartiré lo que hasta el día de hoy sé. El discipulado es algo personal. El discipulado se escoge, el discipulado es más allá que formalismo. Es compartir estilo de vida, es compartir manera de pensar. Porque la parte siguiente de la declaración es importante. Los hermanos han oído demasiados sermones, pero se les ha enseñado a trabajar para aquellos por quienes Cristo murió. Un sermón puede sensibilizar nuestro corazón. El Espíritu Santo puede trabajar por el hermano, por el orador, por el evangelista, por el pastor que estuvo enfrente y tocar, cambiar fibras sensibles en nuestro corazón. Pero si ese esfuerzo se queda hasta ahí, de poco habrá servido. Necesitamos una iglesia preparada. Y dentro de estos aspectos, en cómo nosotros podemos preparar a nuestra iglesia, para los dirigentes que han de iniciar, podemos compartir algunas ideas. Estas ideas las proporciona la hermana White en este capítulo. En primera instancia, cómo dar estudios bíblicos.
Pero hermano, pastor, yo soy de lenguaje enredado, se me traba la lengua, yo no sé, se me olvidan las cosas. Dios nos ha de capacitar. Cómo dirigir y enseñar clases de escuela sabática, esto es muy importante, porque hemos considerado la escuela sabática como un centro en el cual se concentran todos nuestros esfuerzos como iglesia adventista. ¿A qué voy con ello? Como si fuera una columna vertebral, como si fuera nuestro centro de operaciones para alcanzar a los demás. Se dividen las células, ahora los grupos pequeños, se repasa lo que se estudió durante la semana, se deciden dónde, cómo y a qué hora, cuándo irán y alcanzarán a los demás. Necesitamos que el liderazgo pueda crecer, el liderazgo pueda trascender y preparar a otros para que quienes han desfilado hasta el día de hoy, o mejor dicho, para quienes han marchado hasta el día de hoy, puedan dejar ese legado. Como decía la hermana White al inicio, puede entregar esos talentos a los banqueros para que entonces los intereses puedan venir y rendir muchísimo más. ¿Cómo auxiliar al pobre y al necesitado? Eso es fundamental. No podemos hacernos de la vista ciega cuando vemos necesidad. Nuestros sentidos deben estar alerta y capacitados para ayudar a los demás. Cómo cuidar al enfermo, cómo darle palabras de aliento, cómo estar ahí como un aliciente, cómo ser esas personas abnegadas, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Y por supuesto, cómo trabajar en pro de los inconversos. Necesitamos convencer a los demás para que Dios convierta sus corazones. Y si nosotros no estamos convencidos de lo que hemos creído, apreciada familia, eso será imposible. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, porque Cristo viene pronto. Y bien lo señala la hermana White, un ejemplo vale más que muchos preceptos. Y esta es una realidad. De la palabra de Dios, nosotros podemos tomar ejemplos de cómo nuestro Padre Celestial utilizó cosas de la vida común para preparar a grandes líderes, para formar carácter, para poder moldear corazones que estuvieran dispuestos y receptivos a la palabra de Dios. ¿Cómo prepararse? Moisés fue degradado de príncipe a humildes deberes de pastor de ovejas. Él tenía todo para triunfar en la vida, podríamos ponerlo de esta manera. Tenía varias facilidades, pero el Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Tú tienes que ir y estar algún tiempo cuidando ovejas, a las ovejas de tu suegro, para que aprendas cuál es la misión que yo quiero para ti, cuál es ese deber que tú tienes con mi pueblo. Y solamente de esa manera Moisés pudo estar listo para guiar a un pueblo renuente, un pueblo mezquino, durante 40 años en el desierto, interceder por ellos y ser utilizado por Dios para hacer milagros. Tenemos al ejemplo de Eliseo, que se preparó en el arado y fue llamado a abandonarlo. Con la paciencia y el esfuerzo tan extenuante que se tiene para trabajar en el campo junto con el arado, los ganados, Eliseo aprendió a forjar su carácter, a poder guiar a un pueblo como profeta. ¿Y qué decir de Amós? Era labrador, cultivador del suelo, y Dios le dio un mensaje para poder darlo a su pueblo. Pregúntate a día de hoy, en esta noche, ¿qué te ha dado Dios para preparar y moldear tu carácter? Ten por seguro, apreciado hermano, apreciada hermana, que si tú le pides paciencia al Señor,
No de la noche a la mañana vas a ser la persona más tranquila de la faz de la tierra, sino que delante de ti habrán situaciones que comenzarán a desarrollar esa cualidad en ti, te harán salir de tu zona de confort y decir, bueno, quieres paciencia, tienes que surcar esto, porque en el futuro pueden venir desafíos más grandes, o simple y sencillamente no desafíos tan grandes, pero que si esta prueba es surcada por ti, es pasada por ti, mira, lo demás será lo de menos. Cómo Dios te prepara para su servicio. ¿Cómo crees tú a día de hoy que el Señor te prepara? Sigue diciendo la hermana White, siguiendo los ejemplos bíblicos. Cuando se convertían hombres promisorios y capaces, como el caso de Timoteo, procuraban Pablo y Bernabé presentarles vívidamente la necesidad de trabajar en la viña del Señor. Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conversos no disminuía, sino que se acrecentaba. Y esto por la instrucción fiel. Y me llamó tanto la atención la última parte que quise subrayarlo. Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de estos conversos no disminuía, sino que acrecentaba. En muchas ocasiones, cuando damos estudios bíblicos, cuando llamamos a personas al bautismo, al final y allá por atrás dejamos la misión que Dios nos ha encomendado como hijos suyos. Y llegamos a pensar, pero pastor, ¿cómo vamos a decirle que necesita dar estudios bíblicos recién entrando a la iglesia, bautizándose? Mis hermanos, nunca olvidemos que nacemos del agua como misioneros y en tanto ellos son doctrinados y en tanto Dios los llama, que de nosotros está el decirle, y quiero tomar de ejemplo la resolución de la fe de Jesús. Me comprometo a tal, amar a Dios con todo mi corazón. Y yo los desafiaría a anexar una parte, siempre, aunque no venga escrito en el folleto, y también haré lo posible de mi parte para contarle a otros la gran verdad que el día de hoy he descubierto. Y aprovechar ese momento para decir, ¿tienes a alguien más que desee saber del amor de Cristo? Y veremos cómo de un estudio bíblico saldrá uno tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces estaremos haciendo la parte que el Señor nos ha llamado a hacer, que es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero es necesario que al hacer esto, nosotros infundamos gozo y alegría al trabajar por la obra de Dios, para que cuando nosotros no estemos, para que cuando nosotros hayamos también bajado al descanso, los que vienen detrás puedan seguir nuestros pasos, incluso superarlos y acrecentar los frutos para Cristo Jesús, para nuestro Padre Celestial. Oh, es que cuando el hermano tal era encargado, hacíamos esto, hacíamos aquello. Es que cuando el pastor tal estuvo en la iglesia, miren, hizo y pa. Pero después llegaron otros hermanos, llegó otro pastor, llegó otro director y todo fue diferente. Mis hermanos, los líderes que pasan delante nuestro, deberíamos de tomarlos como una estrella fugaz. Incluso tú, mi hermano, mi hermana, que eres líder, deberías de considerarte como una estrella fugaz. ¿A qué voy con esto? Bueno, como un cometa. Los cometas pasan por el cielo y mientras están en la vista de la Tierra iluminan todo el espacio. Y puedes decir, mira ya en el cielo la trayectoria, cómo va, pero detrás de ella, cuando deja de alumbrar en ese lugar
deja una estela. Y esa estela es la que tenemos que seguir, es la que como legado tenemos que impulsar para honrar y glorificar el nombre de Dios, no para honrar y glorificar el nombre de los líderes, no para honrar y glorificar mi nombre, sino para que el evangelio pueda ser predicado. Debemos nosotros infundir a los demás. ¿Sabes qué? Cuando yo no esté, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú triunfes en la ganancia de almas para honra y gloria de Dios. Necesitamos prepararnos. Y en esta tarde, yo quisiera terminar con esto. No siempre habrán líderes preparados. No siempre habrá alguien como nosotros a quien seguir. Y cuando esto suceda, cuando haya incertidumbre, cuando haya falta de liderazgo y falta de legado que seguir, la autoeducación es fundamental. Dice de la siguiente manera: los miembros de la iglesia deben trabajar, deben educarse a sí mismos, luchando para alcanzar la alta norma colocada ante ellos. El Señor los ayudará a alcanzar si ellos cooperan con Él. ¿Quiénes han estado preparándose para trabajar en la viña? Dios no se agrada de novicios. Él quiere que hagamos el mejor uso posible de los talentos que nos ha dado. La importancia de la autoeducación es que quien nos había instruido o quien nos daba clases se salió de la iglesia, ya falleció, lo movieron a otro distrito. No busquemos excusas ni pretextos. Y apreciados hermanos, se los digo con mucho cariño. No hay justificación delante nuestra para no hacer la parte que nos corresponde. No lo hay. Todos y cada uno de los que somos bautizados somos llamados a ser misioneros. Y que este año que ha de iniciar 2026 pueda ser una realidad en nuestras vidas para que en la iglesia se pueda ver reflejado. Porque si eso no sucede, bien ya lo decía el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos nosotros ser esos discípulos que constantemente aprenden, que constantemente desean superarse. No importa la edad que tengas, no importa si eres adolescente, no importa si eres joven, no importa si eres adulto o adulto mayor, el Señor te llama a ser esos misioneros y esos líderes que Él requiere. Apreciado hermano, en esta noche yo quiero decirte y proponerte, desafiarte a que en el año 2026 vayamos conectando vidas, pero también desde ahora alistándonos en la lid de nuestro general. Que Dios te bendiga y que el mensaje de esta noche pueda penetrar en lo más profundo de tu corazón. Si tienes ya la encomienda de Dios, sabes lo que Dios quiere para ti, no te niegues, no te niegues. Que es el Espíritu Santo hablándote, porque sabe que tienes un potencial muy grande como herramienta en las manos de Dios. Yo quiero orar por ti. Y si el día de hoy tú decides alistarte en la lid de nuestro general, que así sea. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, hemos recordado que como iglesia tuya, como hijos tuyos, debemos de prepararnos y alistarnos
no solamente para el glorioso encuentro, sino para compartir a otros el mensaje de tu amor, llenarlos de él. Capacítanos. Quita de nosotros cualquier espíritu de cobardía, cualquier espíritu de ociosidad y de pereza, Señor. Pon en nosotros el anhelo de querer saber siempre lo que tienes para nosotros en tu obra. Quédate a nuestro lado. Dirígenos. Y si alguien el día de hoy ha tomado la decisión de prepararse y alistarse, no importa si es novicio, no importa si lleva años, si así lo ha deseado, Padre, haz una realidad en su vida. Quédate pues a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Pronto a predicar las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, Llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir.